¿Y si Darth Vader no fue el villano, sino el elegido de una profecía real? Saludos, Padawans y maestros de la fuerza. Hoy nos adentramos en una de las galaxias más icónicas de la ciencia ficción, un universo que ha capturado la imaginación de millones, Star Wars. Durante décadas, hemos visto a Darth Vader como el epítome del mal, el villano más temible de la galaxia, la encarnación del lado oscuro. Su imponente figura, su respiración mecánica y su sable de luz rojo han sellado su destino en nuestra mente como el antagonista definitivo. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que nuestra percepción de Darth Vader es incompleta, incluso errónea? ¿Qué pasaría si el Lord Sith no fuera el villano de la historia, sino una pieza fundamental, el elegido de una profecía cósmica mucho más profunda de lo que jamás imaginamos? Anakin Skywalker, ¿caída o sacrificio? La historia que conocemos es la de Anakin Skywalker, el joven prodigio sensible a la fuerza, que se deja seducir por el lado oscuro, se convierte en Darth Vader y sume la galaxia en la tiranía del Imperio. Es la historia de una trágica caída, de un héroe que sucumbe a sus miedos y ambiciones. Sin embargo, hay otra lectura posible, una que desafía nuestras concepciones tradicionales de bien y mal en el universo de Star Wars. ¿Y si Anakin no cayó al lado oscuro en el sentido de una debilidad moral, sino que se sacrificó para cumplir un propósito mayor, un plan que la propia fuerza había orquestado desde el principio? Recordemos la profecía del elegido, una antigua predicción Jedi que hablaba de un individuo que traería equilibrio a la fuerza. Los Jedi, en su sabiduría limitada, interpretaron esto como la destrucción de los Sith. Creían que Anakin era ese elegido, destinado a erradicar el lado oscuro y restaurar la paz en la galaxia. Pero, ¿y si su interpretación fuera demasiado estrecha? La profecía del equilibrio, destruyendo ambos extremos. La fuerza, según las enseñanzas más profundas, no es simplemente luz contra oscuridad. Es un equilibrio. El lado luminoso y el lado oscuro son dos aspectos de una misma energía. Un equilibrio perfecto no significa la ausencia de uno de los lados, sino una coexistencia armónica, o, en su defecto, la destrucción de los extremos que desestabilizan ese equilibrio. Pensemos en el estado de la galaxia antes de la ascensión de Darth Vader. Los Jedi, aunque se consideraban los guardianes de la paz, se habían vuelto dogmáticos, burocráticos y, en cierto modo, complacientes. Se habían alejado de las raíces más puras de la fuerza, confiando demasiado en sus instituciones y en su propio poder. Por otro lado, los Sith, con su enfoque en el poder absoluto y la dominación, representaban el desequilibrio en su máxima expresión. ¿Y si el verdadero significado de la profecía fuera que el elegido debía destruir ambos extremos para restaurar el equilibrio? No solo a los Sith, sino también a la Orden Jedi tal como existía, para que la fuerza pudiera manifestarse de una manera más pura y armónica. Vader, el agente necesario del cambio. Desde esta perspectiva, la transformación de Anakin en Darth Vader adquiere un significado completamente diferente. No sería una traición, sino un paso necesario, una dolorosa metamorfosis orquestada por la propia fuerza. Destrucción de los Jedi. Como Darth Vader, Anakin fue el principal ejecutor de la Orden 66, aniquilando a la mayoría de los maestros Jedi y Padawans. Este acto, visto como una atrocidad, podría interpretarse como la purga necesaria para desmantelar una orden que, a pesar de sus buenas intenciones, había contribuido al desequilibrio. La fuerza necesitaba un reinicio, un campo despejado para que nuevas formas de entendimiento surgieran. Infiltración y debilitamiento de los Sith. Vader pasó décadas al lado del emperador Palpatine, sirviéndole con lealtad aparente. Sin embargo, su presencia constante junto al Lord Sith más poderoso no solo lo mantuvo bajo control, sino que también, de alguna manera, lo contuvo. Además, el ascenso de Vader significó que no surgirían otros Lord Sith que pudieran desafiar y desestabilizar el plan de la fuerza. Estaba en la posición perfecta para, finalmente, asestar el golpe definitivo. La redención final, el culmen de la profecía. El clímax de la saga original es, sin duda, la redención de Darth Vader. Cuando Luke Skywalker está a punto de morir a manos del emperador Palpatine, Vader se rebela contra su maestro y lo arroja por el pozo del reactor, sacrificando su propia vida en el proceso. En ese momento, no es solo la acción de un padre que salva a su hijo, es la culminación de la profecía. Mata al emperador. Con la muerte de Palpatine, el linaje Sith, que había existido por milenios, llega a su fin. Vader cumple la parte de la profecía que los Jedi habían malinterpretado parcialmente. Él, que fue el mayor siervo del lado oscuro, se convierte en su destructor final. Muere redimido. Al morir como Anakin Skywalker,
salvando a su hijo y eliminando al emperador, Vader no solo se redime a los ojos de Luke, sino que también, desde esta perspectiva, cumple su verdadero destino. Muere en equilibrio, habiendo eliminado los extremos de poder que desestabilizaban la fuerza. ¿Un instrumento de la fuerza? Si adoptamos esta visión, Darth Vader no fue un villano en el sentido tradicional, sino un agente del destino cósmico, un instrumento de la propia fuerza. Su camino oscuro no fue una desviación, sino un camino necesario para alcanzar el equilibrio. Fue el martillo que rompió los viejos moldes para permitir que surgiera algo nuevo. Quizás su sufrimiento, su dolor y su ira no fueron simples defectos, sino las herramientas que la fuerza utilizó para que él pudiera llevar a cabo las acciones drásticas que nadie más podía o se atrevería a hacer. Fue la pieza más oscura, pero también la más crucial, en el gran ajedrez cósmico. Conclusión: ¿nunca fue el malo? ¿Solo el necesario? Esta interpretación nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de Star Wars, de la fuerza y sobre todo, del personaje de Darth Vader. Nos invita a considerar que, a veces, el bien y el mal son más complejos de lo que parecen, y que los caminos más oscuros pueden, irónicamente, conducir a la luz. ¿Y si Darth Vader, el temido Lord Sith, nunca fue el malo, sino el necesario? ¿Y si su existencia fue el sacrificio supremo para restaurar el orden en una galaxia desequilibrada? Esta es una pregunta que nos deja reflexionando sobre el verdadero significado de la profecía y el destino en el vasto universo de Star Wars. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es Darth Vader un villano redimido o el verdadero elegido de la profecía, un instrumento de la fuerza? Dejad vuestros comentarios y teorías abajo. Que la fuerza os acompañe, siempre.